Mucho gusto, mi nombre es Cristóbal Mir, director de Enginson Chile, vicepresidente de ANAPSI, de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, director de este evento y profesional certificado como especialista en protección contra incendios de NFPA, lo que es la certificación CFPS ya desde el año, mejor no recordar los años. ¿Ya? Título. Sistema normativo NFPA, claves para aplicarlo con criterio técnico. Voy a ser honesto. Ustedes son una experiencia de aplicar esta charla. Para entrar en contexto, Enginson es el representante oficial de NFPA en Chile y en Perú. Y a mi oficina me llaman habitualmente haciéndome generalmente preguntas recurrentes. Y de alguna otra manera vamos a aprovechar esta presentación para que cuando alguien me llame, yo le diga, le mando el link. Y listo. Y me ahorro 40 minutos de explicar lo mismo por lo menos una vez al mes. Así que agradezco que vayan a hacer el chivo expiatorio de mi relajo por los próximos 12 meses. Y la idea es que podamos participar. La presentación está pensada para que podamos interactuar, así que tengan la libertad de alzar la voz. Los que se pusieron muy atrás, ahí a ti te tengo identificado, deberías venir más adelante. Bueno, conocen NFPA, supongo. Si no lo conocen, yo creo que están en el lugar equivocado. NFPA es la Asociación Americana de Protección contra Incendios, la que de alguna otra forma regula mucho este rubro, con amplia tradición, y en Chile y en América Latina es el referente técnico para definir todo lo que es protección contra incendios. Independiente que hay otros países que tienen sus regulaciones, etcétera, como Chile que también tiene, mucho de nuestra regulación hace referencia a NFPA. Y en esta presentación vamos a tocar, aquí vamos a hacer una pequeña agenda, vamos a hacer un análisis de los requerimientos de un cliente. Nos vamos a poner, o se van a poner en mis zapatos cuando enfrento a un cliente y me hace las preguntas y tenemos la primera interacción. Y cómo el requerimiento del cliente tenemos que lograr alinearlo con lo que vamos a llamar los objetivos de seguridad contra incendio. Esa es la primera parte. Tengo que apuntar al... no, me equivoqué. Y ya entrando en lo que es el sistema normativo NFPA, vamos a entender o vamos a tratar de comprender su estructura, jerarquía y cómo estos documentos se aplican y se interrelacionan en un proyecto real. Y vamos a derribar unos mitos de alguna otra manera, de que la idea es que salgan aquí entendiendo lo que es personal calificado, personal certificado, y cómo dar cumplimiento al marco normativo y lo que se está haciendo en América Latina en esta materia. Ya que está bien activo y se vienen cosas entretenidas, pero tarda, pero ojalá que lleguemos. Caso de un proyecto real, yo de repente hago estas presentaciones y hay sentado algunos clientes, así que tengo un disclaimer ahí. Cualquier similitud a la realidad es mera coincidencia, porque de alguna otra manera cuando empiezo a hablar de bodega siempre alguien dice, está hablando de mi bodega. No, esto es mera coincidencia. Entonces, a nosotros llega un cliente, ¿y qué es lo que pide un cliente? ¿Qué creen ustedes? Que yo trabajo como ingeniero en protección contra incendio. ¿Qué es lo que nos pide habitualmente un cliente? ¿Cuál es el requerimiento entendiendo que el cliente no necesariamente entiende en qué está metiéndose, qué es lo que le piden, etcétera? Mucho gusto, colega. ¿Qué les han, no sé quién se dedica a la protección contra incendio, cuando llega un cliente, lo que nos pide siempre, o la primera pregunta es, quiero cumplir la norma? Y es una pregunta bien básica, pero es ampliamente la respuesta más masiva, quiere cumplir la norma. Y bueno, y después uno le pregunta, ¿y qué norma quieres cumplir? Quiero cumplir NFPA. ¿Ustedes saben lo que significa responder eso? ¿Quiero cumplir NFPA? NFPA son 300 libros, o sea, tenemos que acotar un poco esto, porque si no, bueno, si a un cliente le hiciera ese servicio cumplir con NFPA, bueno, hago uno al año y estoy listo. Entonces, cuando yo tengo un cliente y me dice quiero cumplir NFPA, esa no es una respuesta muy técnica y tengo que tratar de orientarlo. Bueno, ¿qué NFPA quieres cumplir? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta más habitual? Claro, no saben cuál. Y el que sabe un poco, la respuesta más habitual,
La NFPA 13, por ejemplo, una. La otra es la NFPA 72, son como las respuestas más habituales. Y ahora bien, la pregunta que yo les hago, ¿eso es correcto? Que el cliente, el objetivo del cliente sea cumplir NFPA 13, ¿no? Oye, bueno, a la hora puede ser que tengan hambre, etc. Yo no he almorzado, pero ustedes espero que hayan almorzado. Cumplir con la norma NFPA o cumplir con la norma NFPA 13 es partir desde esa primicia un proyecto es completamente errado. La protección contra incendio parte de una primicia que hay que definir los objetivos de protección. ¿Para qué yo estoy protegiendo? ¿Cuál es mi objetivo? Y en base a ese objetivo se desencadenan se gatillan distintos documentos que van a interactuar, ¿ya? Por eso ahí mencionamos que cumplir la seguridad contra incendio no se trata solo de cumplir las normas, sino que de alcanzar objetivos, ¿ya? Si bien un objetivo puede ser cumplir la norma porque es el objetivo más básico, existen otros objetivos y los vamos a tratar de analizar. Pero lo que quiero es que entendamos el día de hoy y nos quedemos con el concepto objetivos de protección, porque desde ahí se desencadena todo lo que vamos a ir conversando. O bueno, yo haciendo monólogo, si es que no participan. Entonces, por ejemplo, un documento que es ampliamente utilizado es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que es un documento que regula muchas edificaciones en nuestro país y que de alguna otra manera en el capítulo de la arquitectura, el capítulo 4, si no me equivoco, establece medidas de protección contra incendio con algunos objetivos que los declara explícitamente. Entre ellos es facilitar el salvamento de los ocupantes, siempre es como el principal objetivo y el que ponemos siempre arriba. Reducir al mínimo el impacto de los incendios en cada edificio y también el riesgo de incendio. Evitar la propagación del fuego, ya sea en el interior del edificio y también a los edificios contiguos. Y facilitar la extinción de los incendios, o sea, por ejemplo, que el personal de bomberos pueda acceder, pueda tener la posibilidad de conectarse a una red y que tenga agua, etc. Esos son los requerimientos o los objetivos que explícitamente el documento de la ordenanza declara. Ahora bien, cuando ya nos salimos de la ordenanza o nos vamos al mundo de la consultoría, las plantas, las industrias, etc., hay generalmente otros objetivos en juego y que de ahí se van desencadenando distintos documentos. Hay muchos documentos, por ejemplo, NFPA 1, que es el Fire Code, NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana, tenemos NFPA 58, si es que estamos en una instalación, por ejemplo, de LPG o de gas, Colipigás, Bastille, etc. Y hay documentos que establecen ciertos objetivos. Y de alguna otra forma, esos documentos se diferencian en qué objetivo es el que buscan. El objetivo del documento NFPA 1 es distinto que el objetivo del documento NFPA 101. ¿Conocen la diferencia? ¿No? Qué bueno que están aquí. Yo espero poderles transmitir. El NFPA 101 busca principalmente el primero de los objetivos. Bueno, ¿qué objetivos ustedes listarían o conocerían? Les planteo que me planteen 3, 4 objetivos. ¿Qué piensan la industria o qué pensarían ustedes si fueran dueños de una industria? La vida de las personas. Efectivamente, ese es. Usted vaya al stand de Engine Zone y le regala una norma NFPA 101. Creo que tengo. Es salvar la vida de los ocupantes. Ese es el principal objetivo y ese documento, perdón, me equivoqué, ese documento que está ahí básicamente establece cómo yo protejo, es decir, cuáles son mis estrategias que dependiendo de la ocupación en la cual yo esté, debo orientar mi proyecto para cumplir ese objetivo que es salvar las ocupantes. Ahora bien, el NFPA 1, ¿a qué diferencia tiene del NFPA 101? ¿Cuál es el objetivo del NFPA 1? ¿No? También tengo una NFPA... No, NFPA 1 no tengo en el stand. ¿No? ¿Nadie se anima? Un poquito más fuerte porque estoy en desventaja. Ya. El NFPA 1 es un documento que le llaman Fire Code, que de alguna otra forma tiene un objetivo más amplio que de la seguridad de las personas, sino que entramos a hablar de la seguridad
de la infraestructura, o sea, de la ocupación, etc. Cuando me interesa mi negocio y no puedo quemar mi negocio. Por ejemplo, una bodega, si yo la protejo contra incendio, si quiero hacer seguridad humana, solamente necesito poner detectores y notificación y tener vías de evacuación. Con eso ya puedo evacuar a toda la gente que trabaja en la bodega y salgo y cumplí el objetivo. Salí, se quemó la bodega, perdí todo el contenido, pero mi objetivo ¿cuál era? Salvar a las personas y lo cumplí. Ahora bien, si yo aplico el 1, cambia. La estrategia de protección va a cambiar y que va a requerir que yo tengo que tener medidas complementarias a la evacuación de la persona, a la alarma, tengo ya que tener una acción sobre el fuego para evitar que ese fuego genere un impacto en mi bodega, ¿ya? Entonces, un mismo documento o distintos documentos tienen por detrás también distintos objetivos. Entonces, el 1 es lo que yo les planteo ahí, que tiene relación con proteger el contenido y los productos. Ahora bien, existen otros objetivos que podemos identificar. ¿Alguien quiere identificar otro? ¿Se anima? ¿O se le ocurre otro? Levante la mano. El medio ambiente, muy bueno. No es el que viene ahora, pero viene acá abajo, aquí. Santos. Los bomberos. Esa no la entendí. Ah, claro, sí, porque de alguna otra forma nosotros podemos tener medidas para que los bomberos faciliten y también para la estabilidad estructural del edificio, para que en caso de un incendio los bomberos también estén seguros, porque han existido incendios en donde han colapsado las estructuras y eso ha implicado que fallece el personal que está atendiendo la emergencia. Bueno, las Torres Gemelas es un caso de aquello. Perfecto, usted le chuntó el que viene. La vamos a llamar la continuidad operacional, que es muy importante en muchas industrias. O sea, que ocurra un incendio en algunas compañías puede ser tan crítico que más que el incendio te lleve a la quiebra, ¿ya? Porque los tiempos de reposición de equipo puede ser crítico, no sé. Si yo tengo una faena minera, que no es el caso, pero por ejemplo hay muchas correas transportadoras, hay algunas que son críticas y otras que tenemos posibilidad de hacer bypass y podemos hacer cosas, pero de repente uno puede identificar una correa transportadora que si se quema, paro la producción, paro la planta y ya deja de generar ingresos. La imagen corporativa muy importante, por eso cuando ocurre un incendio las empresas tratan de ocultar el incendio, que nadie se entere y todo, porque nadie quiere ver a su empresa quemándose porque afecta directamente a la imagen corporativa. Y lo que decía él, por allá, el medio ambiente, que también es una muy importante. Entonces, existen distintos objetivos de protección y nosotros en un proyecto debiéramos orientar al cliente a tratar de identificar cuál es su objetivo. De alguna otra manera, el cliente si no sabe te va a decir hay que cumplir la norma y eso es lo mínimo, el marco legal vigente en el país, eso es lo mínimo. Pero hay empresas que van un paso más adelante por distintas razones, porque se lo pide el seguro, porque tiene un cliente internacional que tiene un requerimiento complementario, o directamente porque tiene criterios corporativos o requerimientos corporativos cuando tenemos una multinacional que viene con los requerimientos de otros países y eso los aplica y te obliga a aplicarlos acá en el país. Nosotros, por ejemplo, vemos los hoteles Marriott. Los hoteles Marriott cumplen o exceden los requerimientos que se establecen en el país para ese tipo de ocupación, pero es porque viene con un requerimiento corporativo. Y ahí vamos entendiendo que algo importante es que cuando yo establezco un proyecto, algo muy importante es identificar el marco normativo. El marco normativo son las reglas del juego, en donde hay un documento o hay, por jerarquía, vamos de arriba hacia abajo, partiendo por claramente el marco legal vigente en tu país, que de alguna otra forma es lo mínimo que nosotros tenemos que cumplir. Y a veces no es tan fácil, porque el marco legal a veces se contradice con algunos otros documentos que también debo hacer cumplir. Y ahí hay que empezar a jugar o hay que interactuar quizás con los entes y tratar de buscar consenso, ¿ya? No sé, un ejemplo, la distancia de los extintores, en el documento chileno se pide cierta cosa, si viene un criterio corporativo y te dice aplica la NFPA 10, tiene un requerimiento distinto, y bueno, ¿y cuál usamos?
bueno, debiéramos usar el marco legal o exceder el marco legal nacional para estar cumpliéndolo y podemos excederlo. Y el marco normativo nos va a derivar a lo que nosotros llamamos códigos o documentos técnicos que son obligatorios. En general, las leyes, hay, por ejemplo, si nos vamos a la ordenanza, hay una ley general de urbanismo y construcción y esa ley establece que se debe cumplir la ordenanza general de urbanismo y construcción, que vendría siendo el código, y la ley es la ley. O hay muchas leyes o muchos decretos, si nos vamos en el mundo industrial, hay muchos decretos de, por ejemplo, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que nos van a derivar a documentos técnicos como estos códigos y principalmente son documentos extranjeros, afortunadamente. ¿Ya? Porque yo soy crítico de que de alguna forma en el país o en Chile el poder desarrollar códigos técnicos y mantenerlo actualizado es algo que como país no somos capaces. Entonces, si vamos a hacer un código que va a demorarse 30 años en actualizarse, la tecnología cambia, mejor no lo hagamos, usemos, adaptemos o adoptemos un código extranjero, es una mejor práctica entendiendo nuestras limitaciones. Y esos códigos me van a decir, como lo que les decía el NFPA 1, el 101 o el 58 que les puse como ejemplo, son muchos más, me va a establecer la estrategia de protección, o sea, cómo yo alcanzo esos objetivos. Pero ese documento me va a decir qué debo proteger, pero de alguna otra forma va a referenciar a otras normas técnicas que nosotros llamamos estándar, que es el cómo yo lo debo hacer. Por ejemplo, el NFPA 1 me va a decir que en la bodega tengo que poner dispositivos de detección, notificación, alarma, etcétera, pero ese código no me va a decir dónde los pongo y cómo los pruebo y cómo los mantengo, etcétera. Para eso hay un estándar que sí va a establecer eso. ¿Ya? Entonces ahí va bajando la cadena de alguna otra forma de los distintos documentos y bueno, existen prácticas recomendadas, existen guías, existen handbook, existe un montón de bibliografía, pero de alguna otra forma esta pirámide establece una jerarquía entre los documentos y es importante tenerlo claro cuando nosotros queremos implementar este sistema normativo, especialmente en NFPA. Y a esta jerarquía, a estos documentos que yo estoy presentando acá, me acerco acá y se acopla. Existen otras fuentes, otros documentos. Ustedes si están en la industria, ¿hay alguien más que le haya entregado otros requisitos que no sean estos? ¿Otro documento que ustedes deban cumplir? ¿No? ¿No identifican otra fuente de requerimientos? ¿Alguien que le ponga otros requerimientos? Los aseguradores. Ese es un buen ejemplo. Los estados, los listados. Y no, en general los listados es un documento ya de tener materiales o productos que pueden ser utilizados por las normas. Hay uno muy importante que son los requerimientos corporativos, que yo se los mencioné, y otro, por ejemplo, son los requerimientos de los aseguradores y pueden haber otros más. Si, por ejemplo, ustedes trabajan con Codelco, Codelco tiene su propio documento, que es la NCC 40, y establece un montón de requerimientos. Ellos hicieron como un compendio, un libro de alguna otra forma, y metieron en la juguera muchos temas, para acá, por acá, protección pasiva, protección activa, evacuación, identificaron distintos riesgos y definieron su propia receta de cómo proteger esos riesgos. ¿Ya? No están todos los riesgos, pero hay muchos riesgos de su industria. ¿Sí, sí? Sí, sí. Hay clientes, y un muy buen ejemplo, hay clientes que te pueden establecer un requerimiento para operar contigo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, tuve que hacer la ingeniería de una bodega que almacena productos químicos, farmacéuticos. Y para trabajar con el laboratorio, que de alguna otra forma iban a almacenar sus productos, que en particular era Pfizer, Pfizer establecía que tú tienes que cumplir esto para yo poder almacenar mis productos ahí y claramente hay una
un interés comercial de dar cumplimiento a eso porque es un contrato relevante y básicamente ese es un requerimiento que se suma a todos estos otros. ¿No te importa cuáles no te importan? Sí. O sea, las personas no te importan. ¡Ay, qué malo suena eso! No, pero se entiende, se entiende. Pero lo importante es que nosotros tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa y hacer que esto funcione. No es una tarea fácil, se lo digo desde ya. Y porque de alguna otra forma de repente se nos pueden quedar cosas afuera, etcétera, y se complica después cambiar un proyecto. Entonces, este proceso es bien crítico y de alguna otra forma muchas veces no se hace. Y después tú presentas un proyecto, haces todo un proyecto cumpliendo ciertos elementos y típico que se lo pasan a otro y le dicen, hazme una revisión por pares, por favor, de este proyecto para ver si está bien. Y viene otro ingeniero, otro y te dice, oye, te faltó cumplir con esto. Y ahí tu moral y tú como ingeniero te desarmas y, puta, me pilló y se me pasó, etcétera. Pero es la realidad. Entonces, este proceso no es menor, es bien crítico y tienen que tenerlo en consideración. Entonces, hablamos del marco normativo. El marco normativo, yo puedo tener distintos en una misma industria, en una misma planta. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro cliente de, creo que es ENAP Concon, ENAP Aconcagua. Puedo tener en una misma industria, puedo tener distintos riesgos. Y cada uno de esos riesgos quizás tiene un marco normativo distinto. No es que el mismo marco normativo aplique a todo. Porque en este riesgo tengo oficinas, tengo plantas, tengo etcétera, y cada uno de esos riesgos tengo que analizarlo y definir su marco normativo. Y de ahí voy a obtener los objetivos de protección para cada uno de esos riesgos, y eso en general desencadena en un documento técnico que se llama Plan Maestro, que de alguna otra forma va a establecer la estrategia que yo voy a implementar de protección y los criterios de diseño que yo tengo que cumplir. Eso es como la cadena linda. Y ahí terminamos con los criterios de diseño, yo paso ese documento y de alguna otra forma salimos a licitar la construcción, la implementación, etcétera, de toda esta receta de cocina. Al final aquí tú estás definiendo la receta de cocina. Espero que se entienda. Y por ejemplo vamos a hacer el ejercicio. ¿Alguien identifica esta industria, esta planta? A ver si alguien la conoce. Esta es una minera grande del norte de Chile, se llama Minera Escondida. Y como les decía, no necesariamente para ellos, cumplir la regulación nacional no es suficiente. Porque claramente si solo se preocupan de cumplir la regulación, caen en muchos riesgos de perjudicar su negocio. Aquí hay muchos distintos riesgos, sí, podemos identificar, pero si yo les tiro, al menos hay más de 10 riesgos distintos que proteger fácilmente. ¿Ya? Y todos los riesgos, es una pregunta, yo debería haberlo hecho interactuar, pero ya que están tan tímidos, no todos los riesgos se protegen de la misma forma. Esa es la idea que quiero dejar. Y claro, esto desencadena en que para cumplir este marco normativo, proteger y lograr estos objetivos de protección, voy a tener que involucrar a distintas normas nacionales, internacionales, y son muchísimas, créanme que son muchísimas. Aquí vamos a hacer un ejercicio, vamos a simular un ejemplo. ¿Cuántos riesgos identifican? Por ejemplo, una de estas instalaciones seguramente tiene oficina, es un hecho, y por ejemplo podríamos aplicar la NFPA 101 para esas oficinas. Tiene un campamento, seguramente también aplicaríamos la NFPA 101 porque queremos salvar a la... Que se me queme el campamento, que se queme el campamento. Pero la gente, bien.
en las bodegas, y ahí tenemos una decisión. Por ejemplo, porque pueden haber bodegas que sean más críticas que otras. O sea, me imagino que si es la bodega que almaceno los repuestos de los track shop de estos equipos, no son equipos baratos, operacionalmente me complica. Pues si es una bodega de fierro, el patio de tubería o el almacenamiento de tubería, quizás ponga 101, pero si la bodega es crítica, me pensaría orientar en cumplir con la NFPA 101, la 1. Plantas de proceso. ¿Qué norma debo cumplir? Por ejemplo, acá tenemos plantas SX y otras plantas que son complejas y para eso existen normas técnicas como la NFPA 122, que es un documento que me establece cómo proteger esas instalaciones. Los talleres track shop puedo encontrar en NFPA, pero también puede ser que me pidan, oye, ¿sabes qué? Para ese riesgo yo no quiero que tú cumplas NFPA, sino que quiero que cumplas otra línea de normas que existe, que son los documentos de FM Global, los data sheet, y por ejemplo el 7.15 aplica lo que son los garages, los talleres, todo lo que hay estacionamiento y reparación de vehículos. Almacenamiento de combustible, donde están estos vehículos necesitan un almacenamiento de diésel, tienen una petrolera, un gran tanque con bombas, etcétera, y para eso tenemos que aplicar otra norma, que es la NFPA 30. Correas transportadoras, podemos aplicar la NFPA 122, pero también podemos aplicar el datasheet 7.11. Subestaciones eléctricas, por ejemplo, estas plantas tienen subestaciones eléctricas y ahí entra otro documento que es la NFPA 850. Me equivoqué. Entonces, seguramente ustedes pueden imaginar otra batería más de riesgos, equipos de molienda, pueden haber más riesgos y cada uno de esos riesgos tenemos que identificar nuestros objetivos, marco regulatorio, etc. Ahora bien, ¿por qué yo hablo de un sistema normativo? Porque ahí planteamos las normas por sí solas, cada riesgo una norma, pero no funciona así porque cada una de esas normas va a llamar seguramente a otras normas y todo este conjunto de normas tiene que trabajar de forma coordinada, armonizada y bueno, la mejor forma de reflejarlo es como todo engranar perfectamente. Y eso es lo que nosotros hablamos de sistema normativo. Entonces, cuando hablamos de cumplir NFPA, ojo, frenemos un poco, pongamos límites de los alcances de los proyectos, porque si no es algo muy amplio que no es tan fácil de cumplir. Por ejemplo, les digo, en Chile, por ejemplo, la industria no está del todo preparada para decir vamos a cumplir NFPA 1, porque no tenemos materiales, no tenemos un montón de cosas que encarecerían los proyectos y nadie haría una bodega de almacenamiento que cumpla NFPA 1 porque requiere muros de resistencia al fuego de ciertas cosas, ciertas dimensiones máximas. No es tan fácil, ya lo hemos intentado y no es tan fácil. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, para nuestro sistema normativo, por ejemplo, en las oficinas, como vamos a cumplir con NFPA 101, voy a tener que ese documento me va a derivar a un estándar o una norma. Ese es un código que me va a derivar a esta norma. Bueno, de hecho es un código este también. Ese código me va a derivar a este código y este código establece todos los requerimientos de instalación, diseño, prueba y mantención de todos los sistemas o dispositivos de detección, alarma y notificación. ¿Ya? Ahora bien, si nos vamos al campamento, también me va a pedir 72, pero si nos vamos a proteger la bodega según NFPA 1, ya tenemos que entrar a relacionarnos con la NFPA 13, porque seguramente nos va a pedir rociadores automáticos. Y si nos vamos a la planta de proceso, vamos a tener la planta SX y la planta SX me va a pedir que tengo que aplicarle espuma. Así se protegen. Entonces voy a tener que entrar a conocer y a manejar la NFPA 11. Y si voy a proteger el taller en base a la DS, a la FM, FM tiene su propio NFPA 13, que es el datasheet 2.2-0, que se establece cómo se ponen los rociadores en el contexto de las normas de FM Global. Si nos vamos a correas transportadoras, muchas de las correas se protegen con agua. Esa agua se puede aplicar con rociadores, pero también se puede aplicar con boquillas pulverizadoras
que están dentro con los nozzles que están contenidas en NFPA 15. Bueno, y lo que era subestaciones eléctricas, en general las subestaciones eléctricas también se aplica agua, en general, salvo que yo quiera dar por muerto ese equipo, ese transformador, y lo tenga solito y alejado de cualquier riesgo, que no haya radiación que exponga a otra instalación. Entonces, en ese sistema normativo, si hablamos de proteger estos riesgos limitados de estas plantas que teníamos, no hice el ejercicio, 8 riesgos, le agregamos otros 5 códigos y normas, ya vamos en 13. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, para cumplir con NFPA 13 o NFPA 11 o NFPA o Datasheet 2.0 o NFPA 15, necesito agua, por ejemplo. Entonces, en este proyecto, en esta planta, yo tengo que poder suministrar agua. Y para eso está la NFPA 22, que es la norma que me establece los requerimientos de los tanques o el almacenamiento de agua. El agua está ahí y tengo que moverla a los riegos. ¿Cómo la muevo? Generalmente, bueno, hay mineras que tienen la suerte de tener el sistema más confiable, que es la diferencia de cotas, que de alguna otra forma simplifica toda la ingeniería, y muchas de las empresas que están allá no ganan plata porque no venden bombas, pero los que sí necesitan bombas, está la NFPA 20, que es los requisitos de diseño e instalación de una sala de bombas. Y esa agua que bombean esos equipos la tengo que mover y distribuir en mi planta, y para eso tengo que cumplir con NFPA 24. Y después tengo que llevar esa agua a conexiones de bomberos, moverlo dentro de las edificaciones, y entro a tener que cumplir NFPA 14. Y todos estos sistemas de agua los tengo que mantener en el tiempo con NFPA 25, que es una norma que se abre en el momento que te entregan un proyecto, y esta es la norma que te establece todos los requisitos de inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas en base a agua. ¿Ya? Entonces, como ven, todas estas normas, cuando ya definimos nuestro marco normativo, todas estas normas tienen que trabajar en conjunto. Nuevamente, no es algo fácil. Cada una de estas normas tiene requisitos y de alguna otra forma tenemos que cumplir los requisitos de estos, ya perdí la cuenta, dije 13 más 5, de estos 18 documentos. O sea, para solamente proteger estos riesgos que están aquí, tengo que cumplir con 18 normas. Entonces, cuando le decimos al cliente, oye, quiero proteger mi planta, etcétera, bueno, en esto es donde nos estamos metiendo. No es tan fácil, ¿ya? Entonces, hay harta HH de poder hacer un documento o un proyecto o un plan maestro que cumpla con todo esto. A nosotros nos tocó, bueno, yo hablo con nosotros porque también hacemos consultoría, pero no es el negocio principal de Enginsoft, pero nos tocó revisar las 21 plantas de Colbún y hacer un plan maestro para cada planta. Cada planta opera de forma distinta, son instalaciones muy distintas y cada planta requería un plan maestro. No se imaginan la cantidad de tiempo revisando documentos, etc. Dime, amigo. Bueno, esas ya son negociaciones cuando hay clientes que uno no logra como ingeniero o como proyecto transmitir la importancia de esa ingeniería o lo que implica esa ingeniería, y el cliente cree que es así. Personalmente, en mi empresa, hacemos la ingeniería hasta un cierto punto y no entramos en lo que es instalación, ingeniería de detalle, sino que llegamos a una ingeniería básica que define los criterios de diseño y establece, llamémoslo así, una preingeniería de tal forma de salir a licitar, y después nosotros funcionamos como tercera parte de revisar las licitaciones, los proyectos. De alguna otra forma se forma una revisión cruzada, porque entregar un proyecto en llave en mano, tú te estás casando o te estás arriesgando a un problema futuro porque pasas a ser juez y parte. Es mi recomendación. Yo sé que la industria opera de forma distinta, pero hay clientes que nos han entendido, hay otros clientes que no nos han entendido, y así todavía están instalando las salas de bomba en algunos lados que no hayan cómo resolverlo. Para ir continuando y cerrando estas ideas,
Para aplicar este sistema normativo es necesario y es fundamental identificar algunos roles claves. El primer, hay una persona o hay un cargo, hay una definición en estos documentos que es común y transversal y que de alguna otra forma le pasa una responsabilidad bien grande y que es lo que nosotros llamamos, o lo que se llama en la norma en inglés, autoridad con jurisdicción, pero al español se tradujo como autoridad competente. ¿Ya? A mí no me gusta mucho el concepto de autoridad competente porque se presta para una mala interpretación de entender que la autoridad que tiene jurisdicción necesariamente tiene la competencia técnica y no necesariamente es el caso, sino que la autoridad con jurisdicción o autoridad competente tiene relación a que es la autoridad que tiene la potestad o la competencia de emitir un juicio o de regular cierta actividad, que se puede descansar el conocimiento en otras instituciones, en otras empresas. Pero autoridad competente, la traducción, o sea, la definición es una organización, oficina o individuo responsable de hacer cumplir los requisitos de un código o una norma o de aprobar equipos, materiales, una instalación o un procedimiento. ¿Ya? En general, las normas establecen muchos requisitos o donde no se pueden cumplir esos requisitos dice, bueno, puede hacer esto siempre y cuando la autoridad competente te lo apruebe. Y ahí es un rol clave para hacer funcionar este sistema, porque es muy difícil cumplir siempre todos los requisitos y es muy útil tener bien identificada la autoridad competente. Ahora bien, una pregunta muy típica es, ¿quién es la autoridad competente? ¿Quién reconoce una autoridad competente? ¿O a quién le achacan el ser la autoridad competente, mayoritariamente? Cuando tú hablas de un proyecto en general, yo les pregunto, ¿quién es la autoridad competente? Sí, te logré escuchar. Los aseguradores, en general, funcionan muy bien como autoridad competente cuando de alguna otra forma tu objetivo de protección es cumplir con los requerimientos del seguro. Si tú estás en otro contexto, que estás, por ejemplo, haciendo un hospital, ¿quién sería la autoridad competente? Ya no entra a ser el seguro, entra a ser el Ministerio de Salud o la Dirección de Servicios de Salud. Si estamos, por ejemplo, en un mundo de los hidrocarburos, de la instalación de almacenamiento de combustible, etcétera, ¿quién sería la autoridad competente? La SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ahora, la pregunta es que si yo le hago una pregunta técnica de la norma de NFPA a la SEC, si me sabe responder o no me sabe responder, bueno, ese ya es un tema de otro costal o de otra charla. Pero en general, esas pueden ser las autoridades competentes. O incluso internamente uno podría llegar a definir autoridades competentes en la misma compañía, porque de alguna otra forma, si ustedes leen la definición, puede recaer en un individuo, en una persona, incluso podría ser de la misma empresa, si es que de alguna otra forma así lo define tu empresa. Es una muy buena práctica. Porque cuando hablamos de un proyecto de protección contra incendios, el problema es que nadie quiere tomar esa responsabilidad y todos hacen, no, por aquí no. Y todos lo evitan, porque en un proyecto tenemos la gente de ingeniería, tenemos la mera coincidencia, tenemos la gente de ingeniería, tenemos la gente de la planta, el operador de planta, tenemos la gente de las brigadas, tenemos la gente de mantención. Hay muchos que interactúan dentro de un proyecto y nadie quiere ser responsable del sistema. En general, el sistema contra incendio pocas veces tiene dueño y eso de alguna otra forma implica o trae por consiguiente varios problemas en los sistemas de protección contra incendio. Otro término que es muy utilizado y quizás aquí es una de las preguntas más habituales que respondo en mi oficina, es el personal calificado. Personal calificado para las normas es una persona competente que tiene el conocimiento, es capaz y cumple con los requerimientos definidos o los requisitos de formación en el campo, en un campo determinado, aceptable para la autoridad competente. Entonces, si se fijan ustedes, aquí está muy relacionado a la autoridad competente es necesario
que esta autoridad competente defina los requisitos para que esta persona o este candidato yo lo pueda identificar como un personal calificado. Aquí tenemos una brecha de 1 kilómetro en Chile. O sea, si ustedes le preguntan a la SEC quién está calificado para hacer un diseño de un sistema de X protección, la SEC no tiene claro esos requisitos. Y bueno, la SEC y ninguna otra autoridad tiene claro cuáles son los requisitos de competencia técnica que tiene que tener un profesional involucrado en el mundo de protección contra incendios para que pueda desarrollar un proyecto de la índole que sea. Entonces, esos son roles o personas clave. Y bueno, y aquí hay una confusión bien grande. Nosotros, como representamos a NFPA, nos llaman mucho, oye, yo me quiero certificar, etcétera, y tratamos siempre de ser súper transparentes y claros en las diferencias y explicar que nosotros no somos una autoridad con jurisdicción para decir que tú eres competente o no eres competente, etcétera. Nosotros entregamos formación y capacitación de la más alta calidad, de la primera fuente porque representamos directamente en NFPA, etcétera, pero el personal calificado, para decir que está calificado o no está calificado, debiera definirlo la autoridad competente. Como hay una brecha tan grande, de alguna otra forma, tu cliente no tiene en quién recurrir y claro, ahí viene la responsabilidad del cliente de ver quién es el profesional que está detrás y él hacer un análisis de ese currículum y decir, sí, me parece, está bien, fue en Ginson, se capacitó en Ginson, hizo el diplomado, tiene la certificación X, es un personal que para mí como cliente me da un poquito de tranquilidad para poder desarrollar un proyecto. ¿Ya? Entonces, estos son conceptos que necesitamos tener claros, son roles claves para poder técnicamente aplicar lo que hemos visto del sistema normativo. En el mismo personal, en el personal me quiero detener porque esto es lo que yo les digo, que muchas veces me toca explicar lo mismo. Hay conceptos claves que es el concepto clave de certificado, ¿ya? Certificado se refiere a un documento o un proceso que uno certifica o se refiere a que de alguna otra forma hace un acto de certificar y dar fe que lo que está poniendo por escrito es lo que es. Me explico un poquito. Vamos a irnos a otro mundo que está más regulado, no sé. El acero de construcción en Chile es certificado y tiene que tener un informe y tiene que seguramente, idealmente, yo salí del IDIEM, por ejemplo, IDIEM es uno de los organismos o laboratorios que controla acero, entonces yo compro acero que tiene un certificado de IDIEM, porque IDIEM dice que ese acero cumple con los requisitos y da fe que cumple con los requisitos técnicos para ser clasificado como el acero que dice ser. Ese es un documento. Ahora bien, la gracia es que el IDIEM está acreditado por el INN y hay un poquito de trazabilidad de que alguien auditó al IDIEM y le dijo que que tiene un proceso adecuado para llegar a esa conclusión. Pero yo, Cristóbal Mir, ¿podría certificar un acero de construcción? Claro, podría agarrar un trocito, hacer mi muestra, llevarla a un laboratorio, traccionarla, etcétera, hacer el análisis químico, etcétera, y yo podría, como Cristóbal Mir, certificar que ese acero tiene el mismo peso, el mismo nivel técnico de lo que dice el IDIEM. Sí. Ahora bien, claramente que lo diga Cristóbal Mir no tiene el mismo peso específico que quizás lo diga el IDIEM, ¿ya? Entonces ahí uno hace una diferencia, pero el certificado es un documento que acredita o que da fe de algo. Ahora bien, es muy distinto la certificación. La certificación es un proceso en donde un candidato o una persona demuestra que tiene las competencias técnicas para un alcance o un campo específico. Y para lograr esa certificación, tiene que haber un esquema de certificación. Ese esquema de certificación es básicamente un procedimiento para evaluar ese candidato desde que llegó, someterlo a varios requisitos y que salió y puedo acreditar que esa persona tiene las competencias. Puedo establecerle prerequisitos a ese candidato, puedo establecerle capacitaciones o formación profesional que debe cumplir, puedo establecerle años de experiencia, y esos son esquemas de certificación. Y si quieren conocer un poquito más de lo que son los esquemas de certificación, bienvenidos al mundo de la ISO 17024. ¿Ok?
Entonces, es muy distinto decir que yo tengo un certificado a que yo estoy certificado, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros en EngineZone emitimos el documento de acá. Yo emito un certificado de que tú te capacitaste en NFPA. Eso es mi alcance. De alguna otra forma, la industria, con los años que tenemos desde el 2007, entregando formación, es harto tiempo, más que el que yo me gustaría pensar que ha pasado. Desde el 2007 entregamos formación y la gente ya confía en nosotros. ¿Puede otra empresa hacer un curso de la norma NFPA 13? Sí. Puede ser bueno y quizás mejor, y puede durar 200 horas y puede ser súper detallado y puede ser un tremendo profesional que te lo haga. Sí. Pero ahí viene que de alguna otra forma la persona que recibe ese documento sea capaz de evaluar el peso específico o lo que respalda ese certificado. Cuando yo tomo un certificado y que dice el alumno pasó por el curso de la NFPA 20, 13, 72, 25 con una duración de 12 horas, ahí ya digo, ya hay cosas raras, ¿ya? Pero es la realidad. ¿Ok? Por ejemplo, ese es un certificado de NFPA, para que no lo conozcan. Ese es mi curso, yo hice el curso de NFPA 25, lo hice, en marzo del 2025. Uno normalmente va manteniendo actualizados los conocimientos, porque uno tiene algunas certificaciones y tiene que mantenerse desarrollándose profesionalmente. No le saquen fotos y después edite, porque se va a notar mucho que le cambiaron el nombre al documento. ¿Ya? Pero ese es un certificado emitido por NFPA en el cual acredita que tú te capacitaste en ese tema, con esa duración. Aquí está implícita la duración, esos son 16 horas, son créditos universitarios, llamémoslo así. Bueno, lo firma el presidente de NFPA, etc. Ese es un documento, eso es un certificado. Muy distinto a las certificaciones de NFPA. Cuando a mí me dicen yo me quiero certificar en NFPA 13, eso no existe. Yo me quiero certificar en NFPA 72, eso no existe. Las certificaciones de NFPA están disponibles, ustedes las pueden ver en la página web de NFPA. Se meten en nfpa.org, se van al menú para profesionales, se van al submenú certificación y se van al submenú conoce nuestras certificaciones y les van a aparecer cosas como esta. Esto es lo que es el CFPS, especialista en protección contra incendios certificado. Las siglas son un invento gringo que no hay cómo traducirla, pero eso, por ejemplo, es especialista en protección de la vida, life safety, en hospitales, healthy care. Eso es especialista eléctrico, certificado en trabajo eléctrico. Eso es lo más parecido o entra en juego lo que vendría siendo la NFPA 70E y otras normas, pero es como para que ustedes lo pongan en contexto. Me acoplo aquí. Esa, por ejemplo, es la certificación de especialista en sprinkler, la inspección, prueba y mantención de sprinkler, que vendría siendo muy cercano a lo que vendría siendo una parte de la NFPA 25. Esa es la certificación de inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas de alarma y notificación, que vendría siendo el IPM de los sistemas de NFPA 72. Y así, actualmente NFPA tiene 20 certificaciones distintas, ¿ya? Y esas certificaciones, ustedes pueden visitarlas en la página web de NFPA, pueden incluso ver el directorio de los profesionales que están certificados en el mundo y pueden hacer el filtro y ser copuchentos y ver quién está en Chile y buscar a los que están en Chile certificados. Y somos pocos, ¿ya? Y los invito. Actualmente hay certificaciones en español, hay 2. Esta en español y esta en español. Así que esa es la diferencia cuando yo hablo de que yo entrego un certificado o una persona tiene un certificado a una persona tiene una certificación. Ahora viene el problema cuando el cliente dice, no, es que el proyecto tiene que ser hecho con un profesional certificado de NFPA, pero no establece, bueno, ¿y cuál? ¿Y qué? ¿Ya?
Así que de alguna otra forma, eso es lo que les quería mencionar o explicar de lo que es aplicar correctamente el sistema, y un tips que yo lo dejo, de alguna otra manera nosotros enseñamos a aplicar, usar bien los códigos, tenemos una gama de capacitaciones de distintas normas técnicas, entre ellas NFPA, pero siempre la recomendación va a ser estos pequeños tips. Siempre lean y entiendan las primeras páginas de la norma, no la entren a mirar sin antes leer en detalle lo que viene siendo el propósito y el alcance de una norma. Porque ustedes pueden entrar al documento, encontrar lo que quieren encontrar y aplicar lo que quieren aplicar, y después ustedes leen el alcance de la norma y a ese documento puede tener exclusiones que incluso diga que no se aplica para su riesgo. Es un caso extremo, pero existen esas exclusiones, existen los objetivos, los alcances, y mucha gente agarra los documentos y no los lee. Por ejemplo, un documento NFPA de rociadores puede tener limitaciones de altura, puede tener ciertas limitaciones a no proteger todos los riesgos, etc. Identificar las distintas normas que se interrelacionan, y lo ideal es que después de que ustedes aplican todas estas prácticas que nosotros, o que les estoy recomendando de cómo aplicar un sistema, o lo que implica aplicar un sistema, todo eso se traduzca en un documento que establezca las decisiones de diseño. ¿Por qué yo estoy protegiendo así las cosas? Porque así de alguna otra forma yo puedo pasar mi proyecto y alguien va a entender el por qué tomé esas decisiones. Entonces eso es una buena práctica, no se aplica, no es lo normal. Siempre uno recibe un proyecto y dice, esta es la densidad, esta es la presión, esto, pero ¿y por qué? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué decisiones fuiste tomando en el camino? No está claro. Así que estoy justo con el tiempo y... bueno, y siempre alinear los criterios que uno defina con la autoridad competente, y eso era la presentación. Espero que les haya servido de utilidad. Como les dije, a mí me ha servido de mucha utilidad porque ahora no tengo que volver a explicar esto cada vez que alguien llama a mi oficina, así que muchas gracias por ponerme atención en la grabación de este video para las redes sociales. Así que eso. Sí, bueno, si queremos consulta tenemos unos minutitos. Hay micrófono, Por allá viene el micrófono. ¿Qué dirá la NFPA? Es que no he escuchado nada. Respecto de la protección contra incendios en vehículos eléctricos con baterías de litio. Ese es un tema que no está puesto en ninguna parte porque todavía está en la etapa de investigación de cómo proteger o cómo controlar un incendio en una batería. Salió un warning hace unas semanas o meses porque estaba siendo muy utilizado las mantas. Tirarle mantas arriba a los vehículos, etc. ¿Pero tú piensas en vehículos o en bancos de batería? Batería. Bueno, es que depende eléctrico con baterías de litio. Sí. De los otros se saben muchas cosas. No, hasta es pagarlos que con arena. Las baterías de litio ahora están siendo utilizadas. Hay dos riesgos: un vehículo eléctrico y lo que son almacenamiento en rack, en instalaciones de almacenamiento de energía. En un vehículo eléctrico, NFPA puso un warning, pero no hay solución, no hay una norma, de que el uso extensivo de las mantas por parte de los cuerpos de bomberos estaba trayendo consigo el riesgo de explosiones, porque tú tiras la manta y se acumulaba gases, y esos gases son bien tóxicos, pero también son altamente inflamables y explosivos. Entonces hubo varias lesiones o varios accidentes producto de aquello. Hay una empresa de todas que para lo que son almacenamientos de batería están utilizando lo que sería eliminarle la carga de las baterías. Estoy pensando en bancos de batería o grandes almacenamientos de energía con baterías de litio, y que lo que hacen es detectar los gases que se generan en la degradación de una batería antes de que llegue a un daño a la batería tal que se produzca el runaway. Eso es como lo que hay por ahora. Actualmente lo que se dice es aplíquele agua. ¿Cómo le apliques agua? Y mantenga, moja, porque tú le quitas el agua y vuelve a prender, moja. Los vehículos eléctricos, lo que más está funcionando es netamente agarrarlo en un contenedor, o sea,
con una grúa y meterlo en una piscina o en un contenedor lleno de agua. Esa es como la solución que por ahora nadie ha objetado. Porque ahí están los agentes encapsuladores que se están escuchando harto, pero todavía no hay nada de eso que uno diga está definido que así se protege. Está en desarrollo. Los riesgos van más rápido evolucionando que el desarrollo de las normas. ¿Y qué pasa si se incendia un búho eléctrico? Bueno, saliéndome del objetivo de la presentación, yo soy parte de ANAPSI, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios. Presentamos esos riesgos porque nos preocupa el incendio de los vehículos eléctricos, principalmente en subterráneos, porque el nivel de humo, el nivel de calor, la extensión del incendio es importante. Por ejemplo, si se incendia un búho eléctrico en un túnel, no necesariamente el túnel está preparado para evacuar la cantidad de humo que genera, porque es distinto quemar un vehículo convencional que quemar un vehículo eléctrico. El heat rate release es mucho más rápido y el volumen de humo es mucho más alto en un vehículo eléctrico. Entonces, ¿es un problema? Sí. ¿Tiene solución? Todavía no está. Entonces, por eso es que nosotros tocamos la puerta de algunas autoridades, la Superintendencia de Electricidad y Combustible y el MINBUT, planteándole el problema de los vehículos eléctricos, pero lamentablemente hicieron así. No hay estadística, no podemos establecer un criterio hasta que no hayan... O sea, necesitamos que se quemen para que realmente reaccionen y digan sí, pero ya van a haber estado muchos estacionamientos subterráneos. Hay un mall que está haciendo estacionamientos techados de vehículos eléctricos. No es un tema menor. Así que mi consejo es no te estaciones cerca de un vehículo eléctrico. Cristóbal, por acá. Felicitaciones por tu presentación. Muchas gracias. Tengo una consulta. ¿Hay algo en NFPA para plantas de hidrógeno verde? Para serte sincero, no me he metido en ese tema. No. Sé que es un tema que en tu región principalmente se viene en boga y no lo sé. Creo que en FM sí hay datasheet de ese riesgo. En NFPA no lo he visto todavía, pero puede ser que exista porque realmente son 300 códigos y uno trabaja principalmente en los que trabaja habitualmente. 300 documentos, no 300 códigos. Eso, si no hay más preguntas, los invito a disfrutar de la feria. Espero que le puedan sacar provecho. Gracias.